A ver que yo me entere. ¿Qué hace un psiquiatra buscando el sentido de la vida? Pues es un tema clave, porque eso es lo que nos permite, a partir de ahí, construir las cosas que hacemos, ¿no? Si no, es como comentábamos, ¿no? En algún otro vídeo, uno va como pollo sin cabeza, sin parar, haciendo cosas, pero sin una sensación de que eso vale la pena, tiene sentido. ¿Y cómo conectamos con el sentido de la vida? ¿Cómo podemos conectar? Hay varias formas, ¿no? Habría unas formas más racionales, como por ejemplo pensar en el epitafio, ¿no? Es decir, ¿con qué frase resumiría mi paso por el mundo? Eso es una de las cosas que mucha gente ha intentado hacer o ha hecho, ¿no? Y tenemos ejemplos extraordinarios como Groucho Marx, etcétera. Pero no suele ser tan eficaz como contactar de forma emocional, ¿no? Hay una práctica que se llama el anciano, que consistiría en eso, porque el tema clave para poder tener el sentido de la vida es la perspectiva, ¿no? Si cuando teníamos 15 años o 20 años, las cosas que nos pasaban entonces nos parecían tremendamente intensas, ¿no? Una noviete que tuviésemos, un curso que suspendiésemos, nos parecía algo absolutamente increíble. Sin embargo, ahora con 40, 50, en mi caso 60 años, pues bueno, lo ves como una cosa menor. Lo mismo nos va a ocurrir con lo que estamos viviendo ahora, ¿eh? Cuando tengamos 80 años, estemos al final de nuestra vida, todo lo que pasa hasta ese momento lo habremos podido relativizar porque tendremos entonces la perspectiva. Lo que sintamos en ese momento, que es el sentido de nuestra vida, eso es lo que será el sentido, ¿no? Entonces, poder contactar con esa perspectiva de toda la vida por delante es un elemento clave para poder saber cuál es el sentido. Sí, viene este ejercicio que tú dices del anciano que me ha gustado mucho en el libro, ¿no? En el libro que acabas de publicar, Parar para vivir mejor, guía definitiva para librarte de la ansiedad y del ruido mental, de Javier García Campayo, en la editorial HarperCollins, ya disponible en todas las librerías. Y a mí me ha recordado mucho a un ejercicio que hago yo de manera casi psicodramática, que yo llamo la línea de la vida, que es desde el momento del nacimiento hasta la muerte. Bueno, yo lo hago de pie, ¿no? En la consulta, ¿no? Vamos pasando cuando naces, cuando tienes 5 años, 10 años, 15, 20, 25. ¿Cómo te vas sintiendo? Sobre todo, como dices, emocionalmente. ¿Cuál es el clima emocional? ¿Qué es lo que te preocupa en esta edad hasta llegar a la edad actual y luego hacia adelante, ¿no? ¿Cómo te proyectas en 5 años, 10, 20 y en el momento de la muerte, ¿no? Y es un ejercicio interesantísimo para encontrar esto que dice el sentido de la vida. Viene también en el libro este ejercicio del epitafio, que me ha gustado mucho. Y yo he estado pensando en un epitafio para mí al hilo de tu libro, pero lo que quiero es preguntaros vuestros epitafios. Tienes hasta el final del vídeo para pensar en Omar Díaz, ¿eh? Ponte las pilas y tiene que ser bueno, ¿eh? Yo no sé, con que pusiera amor, amó, me es suficiente. Oh, qué bonito, 3 letras, ¿no? Amó. Y ya es suficiente. Sí. Yo siempre digo cuando propongo este ejercicio, que ya insisto que es más racional, ¿no? Si la gente no acaba de saber qué decir, les digo, bueno, tranquila que tienes tiempo. Aunque nunca lo sabemos. Aunque nunca lo sabemos. Sí, yo como epitafio así racional que podría decir ahora sería intento ayudar al mundo, ¿no? Ese es un poco lo que yo creo que ha sido un poco el leitmotiv, ¿no? De muchos de los aspectos de mi vida, más en los últimos tiempos, ¿no? Intentó, nunca sabe uno si realmente ayuda o estorba, pero esa era un poco la motivación, ¿no? Lo podríamos poner de una manera también casi cómica, más breve, ¿no? Como lo intentó. Eso nos vale para todos. Eso vale para todos. Sí, lo intentó, hizo lo que pudo, ¿no? Lo intentó. Y nunca lo consiguió. Pero, ¿Y tú? Ahora que lo dice, como estamos hablando de una perspectiva más emocional, el mío es demasiado racional y ahora que lo pienso es un poco hortera y un poco snob, así, no sé ya. No será oscuro. Un poco oscuro, ¿no? Yo había pensado, porque es el tema para mí filosófico que más me interesa y que yo creo que resume toda mi investigación filosófica, que sería la parte en el todo y el todo en la parte. Wow. Pues no es demasiado, tal vez sea demasiado. No sé si mucha gente lo entenderá, pero yo creo que. Claro, luego hay que investigar, luego hay que buscar a ver quién era este tipo, Rafa Millán en Google, ya a partir de ahí. No hay ciencia sin ontología y sin epistemología. Sí, exacto, no hay ciencia sin conciencia, podría ser también. No hay ciencia sin conciencia, eso también me gusta. En el libro dices una cosa muy bonita que comparto también como pasión, que te gusta mucho leer biografías y que te has dado cuenta de que en las grandes biografías casi siempre lo que hay es un sentido muy hondo de la vida de las personas que las protagonizan, ¿no? Sí. Yo, era uno de mis hobbies cuando tenía 15, 20 años, leí muchas, pongo algunos ejemplos y tal, un poco porque la verdad es que las biografías son muy interesantes de estas personas, pero también con esa idea casi infantil quizás, ¿no? De intentar buscar claves que me sirviesen, no tanto para llegar yo a ningún sitio, sino para entender al ser humano, ¿no?
como pongo en el libro, era difícil encontrar factores comunes, por las circunstancias de cada uno de ellos era muy diferente, sus personalidades también, pero para mí este era un elemento clave que tampoco es un gran descubrimiento, porque igual que la práctica que tú comentabas, Rafa, este tema del sentido de la vida ha estado en casi todas las universal. Es universal, está en todas las tradiciones, pero yo creo que este era el tema más estructurante para muchos de ellos, ¿no? Una sensación de propósito, ¿no? De que habían venido al mundo para hacer algo concreto y eran muy coherentes con eso, ¿no? Yo creo que eso es éxito, es garantía de que aquello que quieres vas a estar lo más cerca posible de transmitirlo y de que esté con la humanidad, ¿no? Porque pones toda la energía unidireccional en eso. Yo creo que eso es un tema clave. Mario Saban dice, que supongo que es algo similar, dice que la clave del sentido de la vida es que todos estamos aquí para revelar algo. Uh-huh. Es decir, todo ser humano ha venido al mundo para revelar algo. El panadero que hace el pan con amor, pues para expresar la belleza a través de eso, ¿no? Pero ese sería como el sentido de la vida general. Entonces, si conectamos con eso que nosotros tenemos que revelar y que solo podemos revelar nosotros, entonces la vida cambia completamente de rumbo y todo tiene más sabor, ¿no? Y si no conectamos con algo, si no hemos escuchado, no hemos visto aún qué es eso que nosotros tenemos que revelar, pues entonces todo parece más confuso, ¿no? Exactamente. Y creo que tendría esas dos vertientes. Por un lado, uno es mucho más feliz porque es como que está realizando su misión, ¿no? Y todo le resulta más fácil porque se siente como apoyado por el universo, ¿no? El universo quien crea. Y el segundo aspecto es que es cuando más útiles somos al mundo, ¿no? Yo creo que, como dice Saban, se podría resumir en todos venimos para ayudar al mundo de alguna forma, ¿no? Para aportar al mundo algo, ¿no? Para dejar un legado. Ahora está muy de moda ese tema, ¿no? Hablas también en el libro, dedicas algún capítulo al legado, ¿no? El tema del legado. Entonces, es bueno para el mundo, es bueno para nosotros porque vamos a ser mucho más felices y produce, yo creo que una armonía también en nuestro entorno que vale la pena, ¿no? Por eso yo creo que es uno de los temas nucleares para el ser humano. Claro, en mi lenguaje sería reconocerte tú a ti mismo en cierto sentido como parte que necesita un todo en el que encajar para ir más allá de sí mismo y que entonces tu vida tenga sentido hacia algo más que te desborda y no empezar a sentir, como hoy en día por desgracia pasa tanta gente, como que te sobras a ti mismo, estás de más en el mundo, no sabes qué hacer o a qué dedicarte. Entonces si somos como una nota que está buscando una melodía en la que encajar, ¿no? Una parte que busca encajar dialécticamente, armónicamente en esa totalidad, ¿no? Yo el sentido lo entiendo filosóficamente más bien así, ¿no? Sí. Y los valores. Bueno, una cosa que quiero decirte es que me ha recordado mucho en algunos aspectos el libro, en algunas partes, en otras no tanto, a la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Que ahora parece que académicamente es una de las que está más en boga y más interesante y que es dentro del ámbito de lo cognitivo-conductual lo que más me gusta a mí, ¿no? Yo como en la carrera tuve algunos problemas, ¿no? Porque yo venía de filosofía, entonces tenía como una visión tal vez diferente, entonces en la carrera se me hizo un poco estrecho el ambiente, digamos, epistemológico y ontológico que había. Ya salió la palabra. Ya salió, La cabra tira al monte. Y sin embargo, si hubiera conocido la terapia de aceptación y compromiso en su momento, que esto era algo que estaba años luz del pensamiento de mis profes entonces, a lo mejor me hubiera podido congraciar un poco con lo cognitivo-conductual, ¿no? Sí. Y esto también aparece en tu libro y un tema esencial en la terapia de aceptación y compromiso, y en tu libro es el de los valores. ¿Qué es esto de los valores y cómo los podemos encarnar en nuestra vida? Claro, es que la terapia de aceptación y compromiso sería la parte, ¿no?, de las terapias contextuales de tercera generación, pero yo creo que es la expresión psicológica de lo que las tradiciones contemplativas han intentado transmitir desde milenios, ¿no? Es decir, que yo creo que es tan coherente porque explica tanto lo que nos han intentado enseñar, ¿no?, las grandes religiones. ¿Qué serían los valores? Los valores sería la expresión de ese sentido de la vida y de alguna manera sería como la estrella que nos orienta y nos ilumina en diferentes aspectos, ¿no? Yo siempre insisto en la diferencia entre un valor y un objetivo. Nosotros en la sociedad actual siempre funcionamos por objetivos, ¿no? Un ejemplo sencillo sería un objetivo pues, es sacar una carrera, ¿no? Intentar entrar en una carrera, terminar una carrera, por ejemplo, medicina o enfermería, psicología, una profesión de ayuda. Eso es un objetivo que se cumple o no y nos va a ligar seguramente al sufrimiento cuando no se cumpla. Mientras que un valor es mucho más allá. Un valor sería lo que tendría que subyacer en querer sacar esta carrera, que es ayudar a la gente. Eso es una estrella que nos orienta y que nunca se alcanza, pero que hagas lo que hagas, siempre puedes vehiculizarlo hacia allí, ¿no? Entonces puede ser que no consiga el objetivo de cualquiera de estas carreras, pero en lo que haga
puedo estar siempre buscando ayudar a la gente, ayudar al mundo. Por tanto, si uno funciona con valores, el sentido de la vida está asegurado, la sensación de bienestar y de conexión con el mundo y con los demás está asegurado. Si funciona por valores es muy narcisista, muy autocentrado, ¿no? Y entonces el sufrimiento está asegurado, porque a veces lo conseguirás. Y si lo consigues, te produce bienestar un corto periodo de tiempo, 3-6 meses. Por objetivos, que has dicho por valores, por objetivos. Sí, o sea, si funcionas por objetivos, el sufrimiento está asegurado, ¿no? Porque si consigues el objetivo, te da felicidad 3-6 meses, y si no lo consigues, que muchas veces no vas a poder conseguir el objetivo, pues te produce sufrimiento, ¿no? A mí me gusta la metáfora que es la misma del horizonte, ¿no? Como algo a lo que siempre me puedo estar acercando, pero que nunca llego del todo, ¿no? Porque si llegara a encarnar un valor, pues no lo sé, sería, bueno, a lo mejor eso es algo tal vez ya de un nivel del místico o algo así, inconcebible. Sí. Dices en el libro, literalmente, ¿vale? Lo leo tal cual. La sensación de máxima coherencia y felicidad la alcancé cuando pude fusionar mi profesión y la práctica meditativa. Sí, yo creo que todos tenemos un gran sentido, un gran un conjunto de valores y tal, y luego pues tenemos que vivir de lo que sea, ¿no? El poder fusionar ambas cosas, yo creo que es una bendición, realmente, ¿no? Es lo mejor, de las mejores cosas que te pueden pasar, junto a tener hijos, en mi caso fue también de los mejores momentos, ¿no? Entonces, claro, yo tenía una vocación muy grande de ayudar, ¿no? Por eso quise hacer medicina y concretamente psiquiatría, por ayudar en los aspectos psicológicos, y tenía una gran vocación espiritual, ¿no? Pero no pudieron durante años ir juntas, ¿no? Yo no salía del armario de lo espiritual, porque en aquella época era imposible. Bueno, tú cuentas lo de tu facultad de medicina igual, la influencia psicoanalítica, todo lo que es espiritual, eso es terrible, etcétera, ¿no? Cuando, por circunstancias de la vida, pude fusionar ambas y dedicarme a ayudar con técnicas más espirituales, tercera generación, etcétera, ¡guau! Esto fue todo, ¿no? Y podía enseñarlo en la universidad y podía fusionar todo eso. Bueno, fue un momento cumbre, ¿no? Es decir, ahora todo es coherente, ¿no? Pero no siempre te permite el entorno, la sociedad que sea así, ¿no? Tiene que a veces ser como dos temas separados, ¿no? Y perdona, es que tengo muchas cosas que preguntar. En el libro hablas también de que a veces el sentido de la vida de uno asalta a través de pequeñas señales que son epifanías, ¿no? Y que a veces eso puede suceder cuando eres muy jovencito, pero otras veces sucede a una edad ya avanzada, ¿no? ¿Qué son estas epifanías? Es muy interesante, ¿no? Es un concepto relativamente reciente en psicología, epifanías o revelaciones, pero que siempre ha estado en las tradiciones espirituales, ¿no? Es decir, uno veía claramente lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Cuántos de nuestros santos son místicos, cristianos, budistas y sufíes, etcétera? En un momento dado ven algo y sienten algo, es una cosa muy interior, pero que ellos sienten conectado con algo mucho más grande que ellos mismos y supone un cambio en sus vidas, ¿no? Esto sería, yo creo que todas las personas que nos escuchan, todas seguro, en algún momento de su vida, quizás 2 o 3 veces, no más, a veces es mucho más frecuente, pero 2 o 3 veces, han tenido una sensación como de certeza, de seguridad, de que su camino de vida tenía que ser por aquí o por allá. Y entonces hay varias opciones. Uno, que no lo escuchen porque están tan absorbidos por el mundo que no lo pueden escuchar. Y una segunda opción es que sí que lo escuchen, pero claro, como supone salirse de su esfera de control y de comodidad de una forma tan intensa, hay mucha gente que escucha esa epifanía, pero prefiere no seguirla, ¿no? Entonces una de las invitaciones que hago es que cuando sintáis esa llamada interna, esa vocación, ¿no? Vocación llamada que se decía siempre en las tradiciones espirituales, que os planteéis, vale la pena seguirla, ¿no? Como dicen también las tradiciones, cuando no sabes por dónde ir, sigue el camino del corazón, ¿no? Nunca te equivocarás. En la fantástica película Hook Garfio, una película llena de filosofía y de mística, hay un momento en el que el capitán Garfio, leyendo el libro me acordaba, y ahora me lo ha recordado también, ¿no? Le dice a Smee, ¿no? Que es como el personaje que va con él, así un poco patoso, dice, todas las partes descabaladas de mi vida se han unido en un todo místico y completo. He tenido una epifanía. Entonces Smee le mira y le dice, ¿una pifia qué? No puedes, no. Me recordaba esto leyéndolo, ¿no? Porque es así, ¿no? La epifanía sería eso, cuando, como dice el capitán Garfio, ¿no? Gran místico, ¿no? Cuando todas las partes se reúnen en un todo completo, ¿no? Entonces ahí se tiene la epifanía y uno entiende no como parte, una vez más, sino como todo el sentido global de su vida, ¿no? Sí. Hay una cosa también fascinante en el libro que hablas de Viktor Frankl, ¿no? Y del sentido de la vida según pues su propia experiencia, como lo fue como
intuyendo, ¿no? Poco a poco. Y entonces dices que muchas veces, que hay dos ejes fundamentales de referencia en nuestro día a día. Uno sería el eje del éxito y otro el eje del sentido. Y muchas veces el eje del éxito está casi en contra del eje del sentido, ¿no? Van por caminos totalmente diferentes, ¿no? Sí. Yo creo que esta es una de las enseñanzas de Viktor Frankl, la logoterapia, pero que también está en muchas tradiciones, ¿no? Yo hacia los 15 o 16 años, tuve un maestro que me enseñó esto. Yo creo que no había leído a Viktor Frankl, ¿no? Pero me insistía en estos dos sabores, que son como dos percepciones del mundo, ¿no? Por un lado, lo que podemos llamar éxito en muy diferentes ámbitos, laboral, profesional, económico, etcétera, que eso te produce una sensación de bienestar, pero de nuevo es perecedera, dura meses, no dura mucho. Y por otro lado, habría un eje que está como más atrás, que mucha gente no descubre, pero que lo llena todo, que es el eje del sentido. Es decir, esto tiene sentido para mí, está ligado a este sentido de la vida, a esta trascendencia, a este propósito, a este legado, y muchas veces no van juntos, ¿no? Te pueden ir las cosas regular. Eso en las tradiciones orientales se habla de los vientos mundanos, es decir, que la vida te va a ir empujando para un lado para otro, y vas a estar con éxito, con fracaso, pero por otro lado está la sensación de estoy siendo coherente con mis valores, con mi sentido de la vida, etcétera. Entonces, aunque las cosas me vayan mal, yo me siento bien porque estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Yo invitaría a las personas a que conecten con este sabor que es diferente, con el sabor del sentido de la vida, y que les va a permitir que cuando la barca de nuestra vida zozobre, que ocurrirá porque forma parte de lo que es esperable, uno siempre tiene ese refugio, ¿no? Son dos sentidos, dos sabores muy diferentes que siempre van a estar ahí. Esto es bellísimo. Sí, esto es bellísimo. En el propio libro, creo que es Milarepa, ¿no? Que lo citas con esta frase, ¿no? De que los asuntos del mundo nunca se acaban, nunca se agotan, ¿no? Entonces a veces parece que esperamos a que se haya acabado la agenda para decir, bueno, ahora ya me voy a centrar en mí mismo y en la búsqueda de sentido, pero ese momento nunca llega. Nunca ocurrirá. Por eso cuando la gente dice no se puede parar, claro, no se puede parar si tú no fuerzas que se pare, porque la vida no va a parar, siempre va a haber negocios en el mundo que no se acaben, claro. Y cómo, claro, esto ya te lo hemos preguntado, pero es que hay que preguntarlo otra vez, ¿no? Porque es una cosa que a mí lo que más me gustaría en el mundo es dar clases sobre esto, ¿no? Sí. Y entonces yo les planteo a mis alumnos sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la vida. Claro, sí, el sentido de la vida yo creo que es el núcleo. El tema es el núcleo. El núcleo, sí. Pero como docente me doy cuenta, sobre todo según va pasando el tiempo más, ¿no? Tengo la sensación de que casi todo está puesto socialmente para que no miremos ahí. Exactamente. ¿Vale? Hay tantas diversiones, tantas distracciones, que los chavales normalmente cuando despiertan este tipo de preguntas de qué hago en la vida, qué quiero hacer, suele ser en la adolescencia cuando empiezan a despertar. Y yo creo que todos nos lo hemos hecho ese planteamiento. Otra cosa es que rápidamente seguimos para adelante sin pararnos. Sí. Eso es, pero es una pregunta como central de la adolescencia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo transmitimos esto, que es esencial para la vida de cualquier persona, conectar con el sentido, cuando ni siquiera ha aparecido la pregunta? ¿No? Claro, si no ha aparecido la pregunta es difícil, y la sociedad que vivimos, que este consumo puro y duro, no permite que aparezca la pregunta, porque lo que no quiere, digamos, este contexto es que paremos. Cuando uno conecta con el sentido de la vida, los objetos, lo que se consume no es tan importante, ¿no? Uno está enchufado a otra cosa diferente. Si no ha aparecido, yo a veces lo que hago, porque a veces vienen adolescentes, ¿no? Con padres que sí que están preocupados con esos temas, lo que les invito es a proyectarse a 10 años, a 15 años, no al final de la vida para los adolescentes. Primero es difícil porque es muy lejos y luego les produce cierta ansiedad, sino proyectarse a 15, 20, 30 años, ¿no? Cuando tengas 30, 40 años, ¿no? Los 40 años es un momento clave, ¿no? Porque es cuando empieza la crisis de los 40, darte cuenta de que muchas cosas no van a poder conseguir. ¿Qué querrás ser entonces? ¿Qué te producirá felicidad entonces, no? Entonces sí que tendrás que decidir qué es para ti la vida, qué has hecho con tu vida, ¿no? Con 40 años ya empiezas a no poder hacer grandes cambios. ¿Qué será? Eso a veces les permite darse cuenta de que la vida se termina. En psicoterapia uno de los aspectos clave es decir, la psicoterapia tiene límite. Estas son las sesiones que tiene, ¿no? No es ilimitada. Las personas pensamos que la vida es ilimitada, con lo cual no tenemos prisa en tomar cambios, ¿no? Si nos damos cuenta de que la vida es limitada, que la psicoterapia es limitada, ponemos, por ejemplo, 40 años, no al final de la vida, que les produce un poco de susto a los adolescentes. ¿Qué habrás hecho para entonces en que la vida ya estará muy estructurada? ¿Qué será lo que realmente quieras?
a veces se lo plantean, pero no hay certeza de que todo el mundo se lo plantee porque la sociedad está muy centrada en consumir y no pensar. Claro, y un adolescente sería muy fácil que cayera como en una especie de versión muy idealizada de su futuro, ¿no? Claro. Pues a los 40 voy a ser un futbolista de éxito, o un astronauta. O que además es lo que nos venden muchas veces, ¿no? O influencer, así. Sí. ¿Qué? Dices que la motivación, la meta final es generar una intensa motivación conectada con nuestros valores. Sí, claro, por eso tenemos que saber cuál es nuestro sentido de la vida, cuáles son nuestros valores, y esa va a ser el foco que nunca nos desvíe, ¿no? Comentábamos antes que a mí cuando viene un paciente con una enfermedad crónica, que le ha producido un cambio vital tremendo, ¿no? Porque normalmente cuando tiene una enfermedad crónica que disminuye su funcionamiento, siempre está pensando en volver a ser como era antes, pero eso no ocurrirá por la propia naturaleza de la enfermedad, ¿no? Entonces, una de las preguntas que les hago sistemáticamente es ¿cuál es su sentido de la vida? Es una quedarse muy asombrados, pero es necesario porque si uno no tiene un claro sentido de la vida, una circunstancia adversa como es una enfermedad crónica, etcétera, pasa a ser su sentido de la vida. Esto es lo que les pasa a nuestros adolescentes, pero también a la mayor parte de las personas en este momento. Si uno tiene un claro sentido de la vida, aunque el eje del éxito, en este caso tengo una enfermedad, etcétera, se tambalee, ese eje del sentido me permite una estabilidad con la que conseguiré salir adelante, ¿no? Pero si no va a poder. Entonces, estar muy enchufado con nuestros valores y que ese sea el motor principal de nuestra vida, da una fuerza tremenda para cuando la vida no esté altibajos. Entonces, podría ser, conectar con el sentido de la vida, podría ser como un gran remedio para el estrés, ¿no? Claro, por eso, si estás muy conectada con el sentido de la vida, sabes lo que es importante y lo que no es importante y priorizas, ¿no? El ejemplo que poníamos es el del leñador, que lo ponemos también en el libro, ¿no? Es decir, un leñador estaba serrando madera, ¿no? Tenía una tonelada ya serrada y le quedaba otra tonelada por serrar y ahí seguía haciendo mucho esfuerzo. Y pasó un maestro de meditación que vio que no estaba esa sierra suficientemente afilada y le dijo muy amablemente, porque ya esperaba la respuesta del leñador, bueno, pero no quiero molestarte, pero te das cuenta de que esa sierra no está suficientemente afilada. Y la respuesta es similar a la que nos dan los que dicen, yo no puedo parar porque no tengo tiempo para parar, ¿no? El leñador le dijo, sí, ya sé que la sierra no está afilada, es decir, ya sé que estoy estresado, es la metáfora, pero ¿no ves que me queda toda esta tonelada de leña para cortar? Cuando la acabe toda, entonces afilaré la sierra, que es el mismo mensaje. Cuando todos mis temas mundanos estén resueltos, entonces me pondré a buscar el sentido de la vida. ¿Qué ocurre? Que cuando has acabado de cortar toda la leña, ya estás al final de tu vida y ya no puedes cambiar nada. Este es el tema, ¿no? O paras antes de que no esté toda la leña cortada, porque nunca estará toda la leña cortada. Siempre hay negocios, como decía Milarepa, por resolver, ¿no? Yo creo que la metáfora del leñador es la gran metáfora del sentido de la vida. Oh, qué maravilla. Pues hoy presentamos este libro del que ya hemos grabado antes un vídeo focalizado sobre todo en el tema del estrés, que incluye una técnica en 3 minutos para tomar conciencia e intentar combatir nuestro propio estrés, que hemos realizado en directo con Javier García Campayo, pero no es el único libro que tenemos que comprar hoy. Hay otro. ¿Dónde está el otro? Mira. Que es recién estrenado también en librerías, solamente una palabra en futuro simple, amarás. La última creación de María Herrero hacia una hermandad transversal. Y es muy raro porque son libros complementarios. Absolutamente de dos lugares diferentes llegan como a las mismas conclusiones. Sí. El tuyo es un poco más tocho, María se ve más rápido, pero... María sabe resumir mejor que yo. Más desde la psicología y otro más desde la espiritualidad. Exacto, llegan como a algo parecido, ¿no? En editorial HarperCollins el tuyo y en Siglantana, ¿no? El de María Herrero. Ya sabéis también que, no sé si este vídeo lo publicaré antes o después, que 28 y 29 de octubre en Madrid tenemos el primer encuentro Psicología y Espiritualidad, Somos Uno, Somos Únicos, en el que habrá modalidad online y presencial, toda la información en psicologiayespiritualidad.com, ahí tenéis también nuestros cursos. Estamos haciendo también un trabajo muy bonito con los miembros del canal, que por una pequeña cantidad al mes, dando al botón unirse, tenemos encuentros privados. También podéis, si os ha gustado este vídeo y os ha interesado, pues compartirlo, dejándonos un like, esto nos ayuda con el algoritmo, comentarios. Así es. Y queremos dar las gracias a Javier. Muchas gracias, Javier. Yo quiero dar las gracias a vosotros porque es un placer auténtico compartir con vosotros y con vuestros oyentes esto, ¿no? La verdad, muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Y algo más me decís para vivir mejor?
Pues ese deseo, ¿no? Como poder ver compartir canal, ese ¿no? deseo, ese anhelo de que podamos encontrar el sentido de nuestra vida y que todo aquello que nos causa estrés, pues podamos vehicularlo de la manera... Y disfrutar de los pequeños momentos de la vida. Yo creo que la gente busca la felicidad en grandes cosas, grandes temas. No, es estar vivo, lo que comentábamos, ¿no? Y disfrutar de estar aquí con amigos, hablando. Tenemos tantos de estos pequeños momentos de la vida y eso es lo que produce la felicidad, no las grandes cosas. Pero hemos perdido la prisa, nos ha hecho perder la conciencia de que son estos momentos la sal de la vida. Eso es. Yo soy muy taoísta, ¿no? El que está pendiente de lo grande no hace nada y el que está pendiente a lo pequeño hace grandes cosas, ¿no? Si yo estoy todo el día fantaseando con construir una catedral, pues no voy a hacer nada, pero si cada día pongo un ladrillito, a lo mejor hago una catedral, ¿no? Así es. Muy bien, pues bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya interesado. Muchas gracias y bendiciones.